en cuanto nos aparezca. Listo. Adelante, Gama. Sí, sí, unas disculpas, me sacó otra vez, ya estoy, ahora sí. ¿Empezamos, doctora? Bueno, buenos días, repito, una disculpa, vamos a dar inicio a esta conferencia. Voy a empezar a leer la semblanza de nuestro ponente. Él es José Manuel Luna Nemencio, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es doctor en Geografía también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza el tercer año de estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAS. Además, desde el 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT. Ha participado en diversos seminarios, mesas redondas, foros, talleres y congresos, tanto nacionales como internacionales. En los últimos años ha coordinado proyectos de investigación a nivel doctoral, postdoctoral, así como equipos de trabajo correspondientes a dichos proyectos, tanto en instituciones nacionales, pero también en instituciones extranjeras. Desde el 2018 es director editorial de la revista científica Forum International Journal y de International Journal de Sociales y Humanidades y del panel de cooperación universitaria para la investigación con incidencia social y ambiental. Desde mediados de 2023 dirige La Carrollo. Su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre devastación ambiental y de los sistemas socioecológicos. También, asimismo, enfermos ambientales y conflictos epidemiológicos. Como podemos ver, pues, nuestro ponente tiene un largo currículum y es experto en el tema que nos va a hablar. Entonces, José Manuel, tienes de 30 a 40 minutos para tu exposición. Yo te avisaré más o menos cuando unos 5 minutos antes de terminar. O sea, no está así tan rígido, pero pues para que puedas dar unas breves conclusiones y esperamos las participaciones, las preguntas de nuestra audiencia, que sé que están muy interesados en tu tema porque varios de nuestros compañeros están trabajando temas relacionados con el tuyo. Entonces te cedo la voz y yo te avisaré más o menos unos 3, 4 minutos antes de que termine tu tiempo para concluir, ¿sí? Muchas gracias, Gamaliel, por la presentación. Gracias a todas y a todos por estar en esta mañana de jueves compartiendo este espacio virtual para poder dialogar sobre este tema en torno a la relación que hay entre economía, ambiente y salud. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para irme guiando en la exposición. El título que tiene la ponencia que preparé para este evento lleva por título Desarrollo capitalista, ambiente y salud. Los enfermos ambientales como categoría para comprender la fisura sociedad-naturaleza. Para comenzar, me gustaría como plantear la justificación de por qué llevar a cabo esta investigación. Cabe acotar que la ponencia es derivado del proyecto que estoy realizando bajo la tutoría del doctor Darcy Tetrault en este tercer año de estancia postdoctoral, donde una vez que hemos dado cuenta de las condiciones económicas y políticas de los conflictos por el agua en el estado de Morelos, me di a la tarea de
dar cuenta de una variable que en los dos primeros proyectos fue surgiendo, que era el tema de la crisis epidemiológica, la crisis de salud que se vive en estos territorios devastados por los megaproyectos, y entonces veíamos que no solamente hablamos de conflictos socioambientales, sino hablamos de conflictos epidemiológico-ambientales, ¿no? En este sentido, además de estas condiciones particulares de la investigación, este estudio encuentra su justificación en un contexto nacional de una grave crisis de la salud. En la actualidad, tenemos que en nuestro país se llevan a cabo diversos procesos contaminantes, diversos procesos de sobreexplotación de la naturaleza, a lo cual se le suman que en el mercado nacional se producen, comercializan y procesan más de 67 millones de sustancias químicas, y que año con año poco más de 15,000 sustancias aparecen para seguir enfermando nuestros territorios y seguir enfermando nuestros cuerpos o los cuerpos de las comunidades donde se llevan a cabo estos procesos productivos de consumo y comercialización de sustancias químicas que son peligrosas dada su toxicidad. Esto ha tenido como consecuencia que en México se hayan producido una diversidad de emergencias socioambientales, ¿no? Derivado de este panorama toxicológico o ecotoxicológico. El inventario en años recientes que lleva a cabo la doctora Lily Albert menciona que son poco más de 700 emergencias socioambientales derivadas del uso, el manejo, la distribución y el consumo de estas sustancias químicas que son peligrosas dada su toxicidad. A lo cual pues tenemos diversos efectos a nivel de la salud de la población. En México son poco más de 12 millones de mexicanos que padecen algún tipo de enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo las relacionadas con diabetes. Las estadísticas en torno a la producción de enfermos de cáncer, de diversos tipos de neoplasias, apuntan a una tendencia de producir un incremento considerable en el número de enfermos, al grado tal que 2 de cada 10 mexicanos estamos en riesgo de enfermar o morir por algún tipo de neoplasia, dadas las estadísticas y tendencias actuales. Y esto hace que el panorama epidemiológico de México sea un panorama pues bastante preocupante. Por ejemplo, para enfermedades como la insuficiencia renal o la leucemia, vemos que México está por encima de la media mundial de personas enfermadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leucemia, a nivel global, se producen anualmente entre 20 a 35 casos de leucemia por cada millón de habitantes, mientras que en México se producen aproximadamente 49,5 casos por millón de habitantes al año. Como les decía, en este contexto, tanto académico de los proyectos de estancia postdoctoral auspiciados por CONACYT, pero sobre todo tomando como urgente la necesidad de desarrollar investigaciones que atiendan a esta preocupante realidad socioambiental y sanitaria que atraviesa nuestro país, es que en esta primera fase del proyecto nos pusimos como objetivo resolver la necesidad de contar con una categoría desde las ciencias sociales que, junto con la geopolítica de la enfermedad, como ha sido definida por Berceñasi y los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, y sobre todo tomando como punto central la crítica al desarrollo capitalista llevada a cabo por Marx y los análisis, los estudios que sobre devastación ambiental producida durante el capitalismo y específicamente durante el neoliberalismo ha llevado a cabo Andrés Barreda, nos dimos a la tarea de construir o avanzar en la construcción de un par de categorías que permitan comprender precisamente la complejidad que hoy día atraviesa esta concatenación entre una crisis ecológica global de dimensiones poliédricas y la crisis de la salud. Estas dos categorías, que son las que vamos a platicar en esta presentación, es la categoría de enfermos ambientales y la categoría de territorialidad de la enfermedad. Para ello, digamos, como los momentos argumentales que van a atravesar mi exposición,
siguen la siguiente hoja de ruta. En primer lugar, vamos a platicar acerca de dónde estamos, cuál es la situación actual en la que se está en términos socioambientales y sanitarios. Posteriormente, cómo explicamos esta realidad a partir de estas dos categorías, la geopolítica, la territorialidad de la enfermedad y la categoría de enfermos ambientales. Y por último, presentaré algunas conclusiones de esta fase del estudio que en realidad son aperturas en tanto que abren la discusión y abren el desarrollo de nuevas líneas de investigación, ¿no? Entonces, para comenzar hablando de dónde estamos, me voy a referir a esta fisura metabólica entre la sociedad y la naturaleza como un factor que posibilita, crea o complejiza la actual crisis de la salud. Para comenzar, pues creo que es importante mencionar que existe un problema en torno a los estudios ambientales que hegemonizan y predominan hoy en día la producción de la literatura científica en torno al tema ambiental o al tema de la crisis ambiental, ¿no? Primero, que la mayor parte de estudios críticos en torno a la devastación ambiental se han centrado en darle un papel preponderante a los llamados límites ecológicos del planeta, ¿no? Esto tiene una serie de implicaciones tanto teóricas, pero sobre todo reflejan un sesgo político de estos análisis. Creo que para los fines de esta presentación basta con mencionar que a mí me parece que hablar de límites ecológicos del planeta es asumir de manera muy soberbia por parte de la academia el entendimiento que el ser humano ha tenido hoy en día, hasta hoy, de la gran complejidad, de la gran riqueza y de la gran profundidad metabólica que implica el propio metabolismo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza, en su metabolismo interno, en su metabolismo exterior, tiene un grado de complejidad al cual el ser humano ha podido acceder a una mínima parte, que de allí a considerar entonces como un factor limitado me parece un poco apresurado por estas investigaciones, ¿no? Se entiende el sentido con el cual lo quieren hacer, quieren llamar la atención sobre la crítica al desarrollo capitalista y a el consumo que éste hace de los medios naturales, ¿no? Los recursos naturales. Sin embargo, presos de estos límites ecológicos, esta literatura pues está muy lejos de describir y caracterizar la grave situación del colapso socioambiental en el que estamos actualmente, ¿no? Y esto es porque además de centrarse en los límites planetarios, desafortunadamente la mayor parte de discursos ecológicos, de los estudios ambientales, quedan presos de la perspectiva imperialista y globalista de la Agenda 2030, ya sea desarrollando o enfrascándose en hablar, en repetir eh, las recetas de la ONU en torno a los objetivos del desarrollo sostenible, con las implicancias que esto tiene, o peor aún, cayendo en posicionamientos como las teorías del decrecimiento, ¿no? Actualmente, en meses pasados, fue sorprendente ver cómo en Monthly Review, de la mano de John Bellamy Foster y otros académicos presuntamente de izquierdas o ecosocialistas, pues ya estaban presos de estos discursos del decrecimiento como una opción para enfrentar la grave crisis ambiental poliédrica que caracteriza nuestro tiempo. A lo cual, pues se suma que esta complejidad y este carácter precisamente poliédrico que tiene la actual crisis ambiental, las más de las veces, si no es que la totalidad de estudios, lo toman como un sinónimo del cambio climático, ¿no? O del calentamiento global. Y además, lo asumen con una perspectiva de explicación pues bastante soberbia nuevamente, porque la complejidad del clima lo reducen a un único factor, que es el factor del CO2, sin tomar en cuenta la gran diversidad de factores que hay en las determinantes del clima, ¿no? Más allá los discursos del antropoceno que ya rayan en poner el dedo acusador a la especie humana como el peor virus que ha tenido la humanidad y como responsable de todo este desastre ambiental, no solamente crisis climática, sino todo el desastre socioambiental que ha generado esta forma histórica particular del desarrollo capitalista y de sus fuerzas productivas.
Lo que tenemos como resultado en el caso de los estudios ambientales es una subordinación del discurso ecologista al capital, ¿no? Correlativamente, pues se presenta un problema similar en los estudios sobre la salud, ¿no? En primer lugar, porque los compañeros de las ciencias médicas pues no reconocen las determinantes económicas y socioambientales en la producción de la enfermedad, o cuando lo llegan a considerar, lo consideran como algo periférico, como algo secundario. Hay una renuencia por parte de la ciencia médica convencional por reconocer al desarrollo tecnocientífico, a las transformaciones territoriales, a los procesos económicos derivados de la industria, es decir, de la industria química, de la industria manufacturera, de la agroindustria, de la industria extractivista, y del crecimiento desaforado que ha tenido la mancha urbana en los territorios como un factor que explique la gravedad de la crisis ambiental, ¿no? Esto es así porque para la ciencia médica lo más importante es la determinación genética de la enfermedad, la determinación individual, natural de la enfermedad, cuando en realidad hay una epidemiología socialmente producida, una epidemiología socioambientalmente producida en torno a las diversas curvas de incidencia de las morbilidades o comorbilidades en nuestra sociedad, ¿no? Y esto lo hacen no solamente reduciendo lo complejo que es el tema de la producción de salud y enfermedad a determinantes genéticos, ¿no? Sino porque también lo presentan como algo imposible de especificar, ¿no? Porque hablan de enfermedades multifactoriales, ¿no? Entonces, hacen una trampa epistemológica para decir, pues todo produce enfermedad, por lo tanto no hay que hablar de cada una de las partes, sino hay que hablar de un todo complejo, ¿no? Bajo las ciencias de la complejidad, que es imposible de explicar, ¿no? Al igual que pasa con el discurso ecologista, en el tema de los estudios sobre la salud, vemos también que se produce una subordinación del discurso médico al capital. ¿Qué es lo que tenemos en este escenario, ¿no? A mi modo de ver, tenemos un soberbio y mercenario pensamiento ecológico y epidemiológico convencional que no logra tomar como variable de estudio la fisura metabólica que se ha producido en la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Esto es importante de reconocer porque el metabolismo socioambiental es una muestra dinámica, dialéctica, del vínculo que existe de interacción entre lo humano y lo natural, en sus múltiples determinaciones, en sus múltiples niveles de concatenación, incluyendo la que tiene que ver con la dimensión natural del propio ser humano, ¿no? Ante este panorama, vimos que lo que se necesitaba era entonces tener una categoría que permitiera avanzar fuera de los discursos de la medicina convencional, que permitiera ir también más allá de los discursos ecologistas subordinados ambos por la propia lógica del desarrollo capitalista, ¿no? En este sentido, retomando el discurso crítico de Marx, retomando la economía política de la devastación ambiental de Andrés Barreda y tomando algunos aspectos que me resultan interesantes de la geopolítica de la enfermedad que hace Daniel Berzeñasi, es que proponemos tanto la categoría de enfermos ambientales como la categoría de territorialidad de la enfermedad. ¿Por qué necesitamos hablar entonces de una territorialidad de la enfermedad, ¿no? En primer lugar, porque existe una fisura metabólica entre la sociedad y naturaleza, que entre sus múltiples niveles podemos nosotros reconocer 7 que son generales, ¿no? Que no tienen que ver con este discurso globalista de los ODS y no tiene que ver con el discurso del cambio climático antropogénico producido por CO2. En primer lugar, porque vivimos en un escenario en términos socioambientales donde la relación entre el ser humano y la naturaleza se ha visto fisurado, no fracturado, afortunadamente, pero sí fisurado de una manera muy profunda por la grave contaminación que se ha generado al ambiente, esto es al aire, al agua y al suelo, por la industria química, ¿no? En primer lugar, no solo los otros tipos de industria, como la industria automotriz, como la industria manufacturera, la agroindustria, la industria farmacéutica,
también tienen un papel de responsabilidad en esta contaminación desaforada del ambiente. Sin embargo, es importante reconocer a la industria química porque es de esta industria de la que derivan todas las sustancias contaminantes que posteriormente las demás ramas industriales van a ocupar para la producción de mercancías. Un segundo nivel de esta fisura metabólica está en la producción, comercialización y consumo masivos de organismos genéticamente modificados, ¿no? Estos paquetes tecnológicos que trajo consigo la Revolución Verde y que el neoliberalismo ofertó al mercado mundial como las opciones para la soberanía y seguridad alimentaria, pues en realidad lo que ha representado solamente son espacios de acumulación de capital y, y una fuerza productora de territorios y cuerpos enfermados. En tercer lugar está la deforestación creciente que se vive en diversos ecosistemas. Esto es por los diversos procesos de urbanización y de industrialización, pero también por el alto consumo que actualmente tiene el sistema automático de máquinas de la tecnología capitalista globalmente instalada, que bajo esta forma histórica de desarrollo de sus fuerzas productivas requiere estas altas tasas de consumo de recursos naturales, ¿no? Derivado del uso de agroquímicos, derivado de diversos procesos de asfaltización del territorio por el crecimiento desordenado de las ciudades, la propia deforestación, los monocultivos, ¿no? Pues ha traído diversos problemas de erosión y agotamiento de los suelos fértiles, ¿no? Que digamos es el cuarto nivel general de esta fisura metabólica, y que además se ve complicada esta situación conforme se va avanzando en los niveles de la fisura. Vemos cómo se va ahondando esta separación o esta desvinculación tendencial entre lo social y lo natural. Por ejemplo, en quinto lugar tenemos la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, ¿no? No solamente se viven escenarios de un alto consumo de los recursos hídricos subterráneos o superficiales por las ciudades, por la industria, por la agroindustria, por los megaproyectos extractivistas, ¿no? Sino también vemos que todas estas actividades, todos estos procesos y dinámicas económicas generan una contaminación inédita del agua. No solamente con residuos sólidos, con basura, sino con una serie de químicos, de detergentes, de fármacos, de metales pesados, de disruptores hormonales, que la propia tecnología capitalista actualmente no tiene forma de limpiar de estas aguas contaminadas, ¿no? Y bueno, en tanto que el actual modo de producción capitalista en esta forma histórica se basa en un consumo de valores de uso que generan destrucción ambiental y destrucción también de la salud, vemos que como sexto nivel de la fisura metabólica entre la sociedad y la naturaleza está la colosal generación de residuos que las ciudades y las industrias producen y depositan en gigantescos basureros a cielo abierto, rellenos sanitarios, plantas incineradoras, etc. Por último, dentro de estos 7 niveles que hemos venido platicando, están los diversos eventos meteorológicos atípicos como precipitaciones, sequías, heladas, granizadas, desertificación, evapotranspiración intensiva, huracanes, altas temperaturas, deslaves, inundaciones, zonas donde se registran temperaturas extremas de -0 grados, ¿no? Es decir, toda una disrupción en el metabolismo del clima, ¿no? Lo cual tiene que ser leído fuera de esta ideología neofascista de dominio presente en los discursos globalistas y neomalthusianos del calentamiento global, de los ODS, bajo la perspectiva de satanizar el uso de combustibles fósiles como único factor de explicación de la crisis ambiental o la crisis climática, y que nos presentan nuevos espacios de valorización de capital como son las energías renovables, que de ecológicas no tienen nada, ¿no? Y urgirnos por una transición energética, aunque esto pudiese tener consecuencias económicas devastadoras para los países empobrecidos, ¿no? Y en todo caso, tiene que ser también leído
como producto de una forma histórica del desarrollo capitalista para no caer en el error como hace el ecosocialismo de James O'Connor de creer que la fractura o la fisura que hay entre la sociedad y la naturaleza es una contradicción estructural, es una segunda contradicción estructural del capitalismo, ¿no? Cuando en realidad la devastación ambiental, al grado que la tenemos hoy en día, es un producto histórico del desarrollo capitalista, no forma parte de su especificidad estructural como si lo sería la producción de plusvalor, ¿no? Bueno, como resultado de estos 7 niveles que componen esta fisura metabólica entre la sociedad y la naturaleza, tenemos, por un lado, territorios ambientalmente devastados por escenarios de sobreexplotación, de contaminación de la naturaleza, de los recursos o bienes naturales que están contenidos en estos territorios, por procesos de cercamiento de los bienes comunes, de privatización, ¿no? que complejizan y ahondan más las consecuencias de estos territorios que han sido devastados por el desarrollo capitalista, sobre todo de forma inédita en estos últimos 35, casi 40 años de desarrollo de la política de acumulación de corte neoliberal, y que además se generan procesos de producción de enfermedades, se generan cuerpos enfermados, no cuerpos enfermos, sino cuerpos enfermados, es decir, cuerpos, mentes, emocionalidades que fueron enfermadas por un factor externo, ¿no? Esto es la generación de enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, no solamente de tipo infectocontagioso o crónico degenerativo, sino la producción de enfermedades que nunca antes habían sido vistas en toda la historia epidemiológica de la humanidad y que la propia medicina convencional no puede diagnosticar o no tiene los cuadros diferenciales para poder diagnosticar, que son las llamadas enfermedades raras, ¿no? A lo cual, pues, se suma una clara, una evidente transición epidemiológica donde se están dejando atrás las enfermedades infectocontagiosas como la principal causa de enfermedad y de muerte de la población, sino ahora se está considerando a las enfermedades crónico-degenerativas de origen no contagioso, no infeccioso, como la principal muerte, la causa de muerte y de enfermedad, ¿no? Por eso recalcamos la importancia de hablar tanto de enfermos ambientales como de la territorialidad de la enfermedad, ¿no? Como estas categorías clave que nos van a permitir a nosotros entender este nexo que hay entre desarrollo capitalista, que no es lo mismo hablar de desarrollo, es un desarrollo capitalista, entre sociedad y ambiente, ¿no? Para hablar de la primera categoría, ¿cómo estamos definiendo a los enfermos ambientales? En primer lugar, los definimos como estas comunidades que habitan en los territorios que han sido afectados directamente por diversos procesos o dinámicas económicas de devastación ecológica, principalmente aquellos que se relacionan con generar una contaminación del aire, del suelo y del agua. Esta categoría toma y se vincula estrechamente con la categoría de afectados ambientales que en 2018 propuso el investigador Andrés Barreda para hablar de los diversos pueblos de México que han sido afectados por las diversas empresas transnacionales, sobre todo, en primer lugar, las norteamericanas. Entonces se puede ser tomada como una dimensión o expresión de esta categoría acuñada por este investigador, y el término de enfermos ambientales se considera como un resultado de la destrucción de las condiciones de producción y reproducción de la salud, y da cuenta también de la generación de un marco histórico particular de producción de enfermedades, ¿no? Estamos aludiendo tanto a condiciones ambientales como a condiciones específicas de corte sanitario, ¿no? ¿Cómo se caracterizaría a los enfermos ambientales, ¿no? Son estas comunidades urbanas y rurales que quedaron sumergidas en un complejo y complicado entramado de riesgos, vulnerabilidades, desamparos y conflictos socioambientales, sobre todo ligados con procesos y tendencias contaminantes, ¿no? Cuya población de estas comunidades pues comenzaron a padecer diversas enfermedades crónico-degenerativas de manera masiva, de manera sistemática,
disrumpiendo con las propias curvas epidemiológicas que históricamente habían caracterizado a esas comunidades, ¿no? Y cuya incidencia, pues históricamente, cronológicamente, territorialmente, o se corresponde con el desarrollo de actividades industriales o con casos de contaminación sistemática o accidental del ambiente. Es decir, no solamente se toman en cuenta la contaminación por una larga exposición a estos procesos contaminantes, sino también por diversos accidentes ligados con las industrias de la petroquímica, la industria química, la agroindustria, etcétera, ¿no? Se caracterizan también por ser considerados, no por nosotros que lo estamos definiendo, pero sí por las diversas literaturas que buscan como reconocer las implicancias socioambientales o sanitarias del desarrollo capitalista. Se les considera como pasivos ambientales de las empresas y de una falta de acción y de una gran irresponsabilidad y dolo de las autoridades de gobierno. Y yo añadiría de una gran irresponsabilidad y dolo de los científicos mercenarios que durante el neoliberalismo hicieron estudios epidemiológicos a modo y a favor de estas grandes corporaciones productoras de enfermos ambientales. ¿Qué condiciones tienen que haber para la posibilidad, pero qué condiciones de posibilidad tienen que haber para que se produzcan enfermos ambientales, ¿no? Se reconocen 3 niveles. El primero de ellos, en términos económicos productivos, son todas las dinámicas económicas, industriales, agroindustriales, extractivistas, de urbanización del territorio, que por el tipo de tecnología que se emplea son consideradas como dinámicas de genocidio epidemiológico, que durante el neoliberalismo en nuestro país y en diversos territorios latinoamericanos pues fueron la forma hegemónica de desarrollo del capitalismo, ¿no? Estas dinámicas, tanto productivas y comerciales, se caracterizaron por una arbitrariedad, corrupción, irresponsabilidad, cinismo, abuso, vacío y desvío de poder bajo una actitud perversa, sádica y cínica, tanto de los políticos como de los diversos actores económicos detrás de estas actividades económicas, ¿no? Esto fue motivado por un hambre insaciable por obtener ganancias y ganancias extraordinarias, tanto por la burguesía mexicana, pero sobre todo por la burguesía transnacional, que junto con la clase terrateniente se dieron a la tarea de destruir las condiciones ambientales del pueblo de México y la destrucción de las determinaciones de la salud de la totalidad de la población, ¿no? No solamente en términos alimentarios, con los cambios de dieta que trajo consigo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, sino también por la generación de estas cuestiones de devastación ambiental que representa, ¿no? En segundo lugar, están las condiciones jurídico-institucionales para que la producción de enfermos ambientales pudiese llevarse a cabo, ¿no? Una característica del neoliberalismo en términos políticos no solamente fue generar espacios de vacíos de poder, es decir, donde el Estado no participaba, las autoridades institucionales encargadas de velar por la seguridad de la población hicieron caso omiso de las demandas populares, volteaban hacia otro lado para no actuar responsablemente, sino también se generaron espacios de abuso de poder, ¿no? Sobre todo caracterizándose por el despliegue de la fuerza de la policía, del ejército, para reprimir los movimientos sociales, para reprimir a la población. Pero lo característico en términos jurídicos, institucionales, del papel del Estado durante el neoliberalismo fue crear un desvío de poder, como lo define Andrés Barreda y Raimundo Espinosa, en tanto que hubo toda una ingeniería jurídica durante el neoliberalismo para crear leyes a modo para la sobreexplotación de la población, para la sobreexplotación del ambiente, de tal manera que los diversos actores económicos llevaran a cabo esta sobreexplotación de la naturaleza y de la población cumpliendo la ley, ¿no? Leyes modificadas, leyes hechas a la imagen y semejanza del capital y de sus necesidades de valorización de valor, ¿no? En tercer lugar, están estas condiciones científico y tecnológicas que previamente
comenté, ¿no? Es importante reconocer que durante el neoliberalismo hubo un sometimiento de la ciencia y la técnica al propio proceso de valorización de valor. Es decir, hay una ciencia y técnica capitalista, hay una ciencia y técnica capitalista específicamente neoliberal, ¿no? Conforme el capitalismo se ha desarrollado históricamente, pues requería nuevos métodos para sofisticar también la explotación de plusvalor, ¿no? Y esto hizo que siguiera una beta de desarrollo donde la tecnología capitalista empleada para la explotación de plusvalor se convirtiera en una tecnología capitalista ambientalmente nociva y degradante del ser humano. Esto no es algo estructural del capitalismo, es, digamos, una beta del desarrollo histórico. Incluso en términos históricos, el capitalismo naciente es un capitalismo que tenía una actitud de reciclado y ahorro de materiales, ¿no? Digamos que previo a la revolución industrial, ¿no? O en los albores de la revolución industrial, en tanto que no había un desarrollo tecnológico que permitiera al capitalismo tener una alta productividad, un amplio acceso a los recursos naturales. El capitalismo, los recursos naturales de agua, de tierra, de madera, a los que tenía acceso, tenía que utilizarlos eficientemente, ¿no? Por lo cual tenía cierta característica ecológica, ¿no? Aunque después, por la propia premura de obtener mayores tasas de plusvalor y mayores tasas de ganancia, le hizo seguir esta beta antiecológica, y que hoy la propia crisis ambiental en sus dimensiones poliédricas le hace ponerse ante la necesidad histórica de plantearse una nueva ruta de desarrollo, y podríamos estar ante una posible nueva era ecológica del capital, ¿no? Ya para ir concluyendo, vemos entonces que no solamente es importante hablar de enfermos ambientales, sino hablar de una territorialidad de la enfermedad como derivación de la producción capitalista de enfermos ambientales, ¿no? El hablar de territorialidad de la enfermedad tiene dos dimensiones, una parte que alude al territorio y otra parte que alude a los cuerpos enfermados. En lo que respecta a los territorios, pues hace referencia a estos territorios geográficos que son considerados como espacios donde ocurre en primer lugar la lucha de clases, y por ende son lugares donde se lleva a cabo la reproducción de las relaciones sociales de producción. Pero también son espacios donde acontecen, donde se producen y reproducen las relaciones sociales de reproducción social, es decir, las relaciones sociales de corte procreativo. Y en tercer lugar, los territorios son espacios donde no solamente ocurre la lucha de clases, sino también donde acontece el desarrollo de diversos procesos tecnológicos, tecnocientíficos, que apuntalan la explotación de plusvalor, ¿no? Es decir, los territorios son expresión de la subsunción formal del proceso de trabajo, pero también son expresión de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital, y en tanto que alude a esta dimensión procreativa de producción y reproducción de los sujetos y las subjetividades, los territorios son pensados sobre todo bajo la categoría de Jorge Veraza de subsunción real del consumo por el capital, ¿no? Cuando aludimos a la dimensión corpórea de esta territorialidad de la enfermedad, asumimos a los cuerpos no como un producto privado e individual, como quiere hacer pasar la ideología de dominio que privilegia la propiedad privada, ¿no? Consideramos a los cuerpos como un producto social, como un producto comunitario, como un producto colectivo, al igual que los territorios. No hay producción individual de los territorios, hay producción social y comunitaria, producción histórica de los territorios. Asimismo, los cuerpos son productos históricos, son productos sociales, ¿no? Es decir, son productos sociales, colectivos y comunitarios, ¿no? Que se producen y son contextualizadas geográficamente. De allí que, hablando ya de territorialidad de la enfermedad, pues nos posibilita entonces pensar y dar cuenta cómo es que el capitalismo contemporáneo, en su forma general, en su forma histórica actual, de dominio franco del capital industrial sobre el capital financiero, del dominio del capital industrial por sobre el capital comercial, el capitalismo
en su fase actual de ser una mundialización del autómata planetario, trastoca los territorios, pero también trastoca los cuerpos, la psique y las emociones de las personas. De allí que podemos hablar de unas dimensiones políticas de la territorialidad de la enfermedad, que aquí, digamos, el contenido lo fuimos trabajando y armando a partir de la categoría de la geopolítica de la enfermedad que hace Berseñasi y los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental, en tanto que reconocemos junto con ellos las formas, dinámicas, procesos, tendencias de la acumulación de capital que acontecen conforme el capitalismo se desarrolla con esta forma específica de tecnología, ¿no? Aludimos también a los diversos grupos de capital industrial, comercial y financiero, así como a las diversas castas de terratenientes que lucran y especulan con la riqueza ambiental y demográfica de los territorios, ¿no? Y aludimos a la administración de los recursos naturales y de la población como parte del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, procreativas y generales del capital, que no son las fuerzas productivas técnicas, procreativas y generales de la humanidad. De allí que, retomando el discurso crítico de Marx, pensamos en unas dimensiones económicas que en términos generales puede tener la territorialidad de la enfermedad, ¿no? Primero que vemos cómo la producción del territorio se relaciona concretamente con la producción de enfermos ambientales, en tanto que toma como eje de explicación la interconexión, superposición, articulación del poder económico global de las grandes corporaciones capitalistas y de los propios procesos de acumulación de capital, tanto en la reconfiguración de los territorios, pero también en la reconfiguración de las curvas epidemiológicas de la población, ¿no? Es decir, que el propio desarrollo tecnológico, y es ahí la tercera dimensión del desarrollo capitalista, en el aspecto de la territorialidad de la enfermedad, es la tecnociencia, un factor que va a explicar toda la producción masiva de estos tipos de enfermedades, ¿no? Esto es mediante los medios instrumentales que se utilizan para la producción de enfermedades, como los productos derivados de la industria química, procesos en donde la tecnociencia capitalista apoya la explotación y el despojo de la riqueza natural mediante prácticas de privatización o mercantilización forzada de la naturaleza para impulsar una renta de la tierra, una renta de la naturaleza en contrarresto y en negación de la perspectiva de la vida, en la cual dentro de esta dimensión tecnocientífica se contemplan también todos aquellos aspectos, todos aquellos impactos que tiene para la producción y el consumo, lo que implica ser una humanidad cuyo desarrollo, cuya reproducción se tiene que hacer bajo los términos de fuerza de trabajo expropiada por el capital, ¿no? Para concluir, les decía, a manera de conclusiones, o mejor dicho, de aperturas, proponemos los siguientes puntos, ¿no? Primero, que existe un innegable nexo entre la cuestión ambiental con las determinantes de la salud, ¿no? Es imposible entender la actual crisis de la salud sin dar cuenta de las determinaciones ambientales, y al mismo tiempo es imposible hablar de cuestiones ambientales sin hablar o aludir directamente a la crisis de la salud, ¿no? En tanto que ambos son dimensiones que refieren a los procesos económicos y políticos que estructuran y dan cuenta del desarrollo histórico del capitalismo hasta hoy. De allí que en la construcción semántica del concepto de enfermos ambientales, el papel de lo territorial guarda un papel preponderante en el nivel de explicación que se intenta dar, sobre todo en la contemporaneidad del desarrollo capitalista de especificidad neoliberal, ¿no? Por lo tanto, consideramos que la lucha por los enfermos ambientales, o la lucha de los enfermos ambientales en el marco de estos conflictos epidemiológicos ambientales, es continuación, expresión, pero a la vez es una complicación misma de la lucha de clases, ¿no? Hablar de enfermos ambientales es hablar de una humanidad proletarizada, es hablar de un despojo
de la salud, ¿no? De los medios sociales de producción de salud, ¿no? De allí que no solamente debe ser vista como un espacio de lucha de clases, sino también tiene que ser vista como un espacio de una tecnociencia de corte capitalista, ¿no? Que se desarrolla en primer lugar, para explotar mayores tasas de plusvalor, pero también que bajo esta forma particular de desarrollo de fuerzas productivas se sirve como una condición instrumental para la devastación ecológica de los cuerpos y para la producción de cuerpos enfermados, ¿no? Y a diferencia de las diversas luchas obreras y campesinas que ocurren en contra de la dictadura del gran capital en los espacios productivos, la lucha y resistencia que tienen que llevar a cabo las comunidades enfermadas, estos enfermos ambientales, no queda inscrita solamente al interior del espacio productivo. Es decir, va más allá de las fábricas, va a los espacios de producción procreativa del sujeto, va a las escuelas, va a la iglesia, va a la propia cocina, ¿no? El espacio de la cocina de nuestras casas es un espacio de lucha de clases. Abran el refrigerador, abran su alacena y vean ahí la cantidad de productos capitalistas, obviamente, producidos por la gran industria, que eso, digamos, hasta cierto punto uno no puede salirse porque vivimos en la sociedad del mercado, en la sociedad de las mercancías, ¿no? Pero de esas mercancías, la totalidad, si no es que todas las mercancías que hay en las alacenas o en los refrigeradores son valores de uso nocivos cuyo consumo representa un factor de enfermedad de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos es el primer territorio que nosotros tenemos que defender, es el primer territorio que nosotros tenemos que organizarnos para producirlo en términos sostenibles, en términos sustentables, ¿no? Aunque esa palabra implique necesariamente hablar de los ODS, ¿no? En términos de florecimiento humano, de florecimiento socioambiental, ¿no? De allí que nosotros, como personas que estamos dentro de la academia, tenemos que denunciar en voz alta todas estas injusticias socioambientales, estas injusticias sanitarias, ¿no? Tenemos que denunciar los proyectos de ciencia neoliberal que siguen albergándose en nuestras universidades y centros de investigación y tenemos que avanzar colaborativamente, conjuntamente, en un frente común, en la necesaria y urgente tarea de construir una ciencia digna y socioambientalmente responsable que sirva como un frente de batalla, no solamente en contra del capital, en contra de las grandes corporaciones, sino en lo inmediato, que sea un espacio de lucha en contra de esta ciencia mercenaria y ciencia neoliberal que sigue estando presente en los planes y programas de estudio, que sigue estando presente en los proyectos de investigación financiados por las universidades, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, creo que la gravedad que hoy día se vive en México en términos ambientales, en términos sanitarios, urge hacer un frente común, quitar cualquier tipo de diferencia política coyuntural que haya y avanzar en un solo frente en contra del capital que, como vemos, no solamente nos enferma mediante largas jornadas de trabajo, sino también nos enferma cotidianamente nuestras mentes, nuestras emociones y nuestros cuerpos. Yo creo que es momento ya de que la ciencia y la academia se vuelva un actor activo en esta lucha de clases, ¿no? Pues muchas gracias. Es lo que yo quería presentarles y siguiendo la programación, pues pasamos a platicar o a dialogar, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Sin duda es un tema muy interesante. Se ve que eres un experto. ¿Sí me escuchan? Sí, Y desde luego pues, traes a la mesa de discusión varios temas muy importantes que a continuación vamos a ver que estas mismas dudas. Si alguien tiene una pregunta, a ver, por ahí alzó la mano Walter. Walter. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues saludo con gusto a mis colegas, amigos de la unidad, por supuesto a la doctora Mónica Chávez y al maestro, al doctor Darcy también, ¿no? Y por supuesto a mis amigos y colegas que también se encuentran aquí presentes. Bueno, pues en principio, pues felicitar por la ponencia, sin duda ha sido muy ilustrativa. Me llama la atención algunos teóricos que se toman como referencias, como mi querido amigo, el doctor Raimundo Espinosa, ¿no? Que ha trabajado mucho el derecho humano a la ciencia y que sin duda ha sido uno de los grandes
transformadores pues de este nuevo paradigma en CONACYT, ¿no? Que de alguna manera no solamente es un teórico que ha problematizado respecto a la ciencia neoliberal, ¿no? Que la ha puesto en duda, sino que ha buscado hacer una propuesta de cambio, ¿no? En la legislación y en el derecho positivo mexicano, ¿no? Y lo vemos claramente con esta nueva transformación de CONACYT, del que él, como ustedes saben, fue uno de los grandes precursores. En ese sentido, yo me preguntaría cuál es la opinión del ponente, ¿no? De esta nueva transformación y esa embestida en contra de la ciencia neoliberal, que desde mi perspectiva creo que se ha hecho desde CONACYT. ¿Qué opinión le merece? Okay. Muchas gracias, Walter. Pues la opinión que me merece es la mejor de mis opiniones. Yo creo que en general el actual movimiento llamado Cuarta Transformación, Humanismo Mexicano, o en términos estrictos la actual presidencia Andrés Manuel López Obrador, era o ha sido un respiro necesario para la humanidad mexicana, para la sociedad mexicana, ¿no? Eh, el grado de violencia, el grado de riesgo, de vulnerabilidad que se produjo durante el neoliberalismo, pues no solamente implicó la generación de graves problemas en diversa índole, ¿no? De seguridad humana, ambientales, sanitarios, sino realmente implicaba la producción de dolores, la producción de sufrimientos, de muertes, de preocupaciones, ¿no? Que sexenio con sexenio veíamos cómo se iban agudizando estos grandes escenarios de dolor social, ¿no? De dolor social producido por estos gobiernos neoliberales, ¿no? Y que el actual gobierno, pues por lo menos busca crear las condiciones para salirse del neoliberalismo. Si bien no podemos hablar todavía de un gobierno post-neoliberal en su totalidad, sí creemos, o sí creo, mejor dicho, que estamos en un escenario de transición, de clara transición a algo diferente al neoliberalismo, ¿no? Lo cual dentro de CONACYT se ha sido asumido tanto por Raimundo Espinosa en el área jurídica, pero en general por la dirección que ha hecho Elena Álvarez Bulla, la doctora Elena Álvarez, para buscar romper con esta ciencia neoliberal, esta ciencia que si bien todavía se mantiene como una ciencia capitalista, pues quiere dejar de ser esta ciencia neoliberal que beneficia a un sector privilegiado de la burguesía y que vuelva a ser una ciencia desde el Estado para poder generar condiciones de reproducción social favorables tanto para el capital, pero también condiciones de reproducción favorables para la población, ¿no? A mí me parece una forma interesante cómo organizar esta estrategia mediante los 10 programas nacionales estratégicos que atendían las grandes problemáticas que el desarrollo capitalista en su fase neoliberal había desarrollado en nuestro país, ¿no? Y esto pasa no solamente por buscar hacer un cambio jurídico en cómo se hace ciencia, en cómo se hace el desarrollo tecnológico, sino también priorizando hacia dónde han de parar los recursos económicos del Estado para financiar proyectos, ¿no? Es importante que si se hace una ciencia con dinero del Estado, sea una ciencia para incidir en los temas socioambientales, en los temas sociales, ¿no? No se pueden financiar investigaciones que sirvan a intereses privados con recursos públicos del Estado, ¿no? Entonces yo así comentaría como en general. Sí, Muchas bueno, gracias. gracias, José Manuel. A continuación le damos la palabra a Sara Bravo, que ahí tiene otra inquietud. Por favor, Sara. Hola, buenos días. Juan Manuel, yo tengo unas dudas. Primero, entiendo que tu principal preocupación es construir una ciencia diferente o una ciencia crítica, pero la verdad es que no entiendo esa pretensión ideológica de llamarla antineoliberal o usar unas temporalidades neoliberales para categorizar a tus enfermos ambientales, cuando es muy claro que científicamente, digamos, los efectos de algún tipo de contaminación sí tienen unas temporalidades más allá de lo que podría considerarse el neoliberalismo. Incluso si pudiéramos pensar que el neoliberalismo inicia en 1976,
o sea, hace 50 años, ¿no? Incluso esta ventana de 50 años no podría dar una lectura científica para hacer estas causalidades con respecto a los enfermos con características ambientales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la la contaminación en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Esta contaminación de vías respiratorias, es difícil circunscribirlo a 1976, suponiendo que tu temporalidad sea esa, ¿no? 1976. Entonces, sí me parece más ideologizante en el sentido justo de lo que acaban de decir, de esta pretensión en el CONACYT de suponer que ellos son los paladines o los defensores de la espada contra el neoliberalismo. Me parece más ideologizante. Entonces, ahí me gustaría un poquito que pudieras, digamos, ajustar cuáles son las temporalidades, teniendo en cuenta esta temática que requiere una ventana de temporalidad mucho más amplia, por un lado. Por el otro, también me chirrea mucho, por ejemplo, hay una parte, y si quieres luego se revisa, ya que está siendo grabada, pero tú señalas que el concepto de subsunción real es de Veraza, y no. Hay que ser más rigurosos si se requiere una ciencia, digamos, la construcción de una ciencia crítica, ¿no? Entonces, ese concepto no es de Veraza, en primer lugar. Luego, ahora con esta apreciación que tú tienes de la política de la 4T, igual también me chirrea muchísimo. Me chirrea porque justamente la reconversión o digamos, la puesta atrás, la marcha atrás de no solo una ciencia crítica, digamos, o no neoliberal, y luego la puesta en práctica de políticas públicas que echen abajo toda la enfermedad, digamos, producto del capitalismo, también tiene una ventana temporal bastante amplia, no estos 4 o 5 años de la 4T, ¿no? Eso sí, debemos de ponerlo muy claro. Y en ese sentido marcas una política muy clara de transición, y yo lo pondría seriamente en duda en este tema en particular. Con la política del glifosfato, ¿no? Esta política zigzagueante de la 4T, del uso del glifosfato, por un lado, y otra vez la política zigzagueante que ha tenido la 4T con otro contaminante fundamental, bueno, con dos contaminantes más fundamentales. Uno, la política zigzagueante con respecto a las mineras, y tres, es decir, el glifosfato, las mineras, y tres, el uso o la prevalencia del automóvil privado, ¿no? El uso del automóvil privado es uno de los principales contaminantes de CO2 al ambiente. Entonces, a mí me parece, y yo creo que sí, si queremos tener esta ciencia crítica y digna y todos estos adjetivos que tú le llamaste, yo creo que hay que ser un poquito más rigurosos con respecto a estas políticas y con respecto a realmente si estamos en esta transición clara al uso de tanto de tecnologías como de ciencias, que incluso de fuerza, porque no debemos olvidar que el señor Andrés Manuel López Obrador triunfó, ganó con un 30%, con una votación sin precedentes, o por lo menos creíble, porque el PRI ganaba con 90%, pero era a veces increíble, pero sí con una gran legitimidad, y con esa gran legitimidad Andrés Manuel pudo contra los lobbies de las empresas estadounidenses para la disminución del uso del glifosfato. Entonces, sí me parece que hay campanas al vuelo muy, muy
muy apresuradas en esta presentación, que la temporalidad es muy importante analizarla específicamente para esto, y que si se supone que se quiere influir digamos, en el desarrollo de una ciencia digna o crítica, yo consideraría preguntarte por estas políticas o estos fracasos más bien de la 4T, no obstante su gran legitimidad política, para no parar las mineras, para fomentar el uso del automóvil privado y para no parar los lobbies del glifosfato. Y finalmente, José Manuel, ya se me fue. Pero básicamente es esa mi participación. Gracias. Muchas gracias, Sara, por tus comentarios y preguntas, ¿no? Pues a ver, tus comentarios y preguntas pues se basan en una serie de afirmaciones que para contestar a tus comentarios y preguntas, primero tengo que desmenuzar tus afirmaciones para poder contestarlas, ¿no? A ver, sí es importante avanzar en la construcción de una ciencia digna y socioambientalmente responsable. Esto es porque durante el neoliberalismo, sobre todo, no exclusivamente, la ciencia se pervirtió, dejó de lado la búsqueda de la verdad como horizonte, como objetivo, ¿no? Responder a las grandes preguntas e impulsar el florecimiento humano, que eso podría ser uno de los dos distintivos de la ciencia, y se fue pervirtiendo a solamente ser una ciencia capitalista que intensivara la producción de plusvalor, pero también pues se generó como un espacio en el cual se beneficiaba a estos grupos de capital para que pudieran devastar a la naturaleza y continuar en los procesos de producción de enfermedades, ¿no? En todos estos proyectos impulsados por la ciencia neoliberal, ¿no? Que de ideología no tiene nada, porque hablar de ideología es hablar de un discurso de las ideas dedicado a la manipulación, dedicado a ocultar la verdad, dedicado a presentar algo en favor de una clase dominante, ¿no? Esa es la palabra ideología, ese es el significado como tal de ideología. El discurso de la ciencia digna no puede ser considerado como un discurso ideológico porque tiene como objetivo la construcción de espacios de florecimiento humano y de cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces, no es un discurso ideológico, es un discurso crítico, es un discurso científico, ¿no? Que lo que busca dar es dar cuenta, en este caso, en el caso de hablar de territorialidad de la enfermedad, es dar cuenta de la convergencia que tienen los diversos procesos contaminantes, ¿no? Que si bien, diría la ciencia médica, no puede, ¿cuál es el nivel de causalidad, ¿no? La relación de causalidad? Si bien no se puede demostrar en términos directos, inmediatos, por la complejidad que tiene una causalidad directa, sí se pueden tomar a este nivel de explicación como eventos asociativos que no necesariamente muestran una relación causal, pero que se encuentran al menos como dos eventos territorialmente superpuestos. Y entonces, pues ya se vuelve una gran pregunta científica de ¿será que la presencia de ciertos procesos contaminantes tiene algo que ver con la producción intensiva de enfermedades o no tiene nada que ver, ¿no? Es, digamos, la gran pregunta. Según las comunidades que habitan esos territorios, tiene mucho que ver la llegada de la agroindustria, la llegada de una textilera, la llegada de una farmacéutica, la llegada de una minera, tiene mucho que ver con el hecho de que empiecen a enfermarse de cáncer, de leucemia, de malformaciones congénitas. Pero bueno, es una pregunta que nosotros, o al menos yo jugándola al científico, pues me hice de ¿tendrá algo que ver
¿no? La superposición de esos dos procesos, y hemos encontrado que sí hay una relación geográfica de superposición de tendencias, ¿no? Pues hablar prácticamente de temporalidad, pues es negar como el carácter procesual de los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza el capitalismo en México? Pues uno podría decir, empieza el capitalismo específicamente capitalista, el modo de producción específicamente capitalista en México. Uno podría decir, no, pues empieza el 18 de marzo de 1938 a las 3 de la tarde, cuando el general Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera, y a partir de ahí la subsunción real del proceso de trabajo se impulsa en el país. Hacer una lectura así de los fenómenos históricos, hacer una lectura así de los fenómenos ambientales o sanitarios, es un despropósito, porque el ambiente, la sociedad, la historia es un proceso que tiene etapas, que tiene dialécticas, que tiene avances, tendencias, retrocesos, ¿no? Entonces, pues ponerle fechas sirve para fines didácticos de la enseñanza de la historia, pero hay procesos de larga duración, siguiendo a Braudel, ¿no? Juanma, a lo mejor no me expliqué bien ahí, es que como tú le llamas ciencia neoliberal, tú le llamas ciencia neoliberal, y lo que a mí me chirrea es, ¿por qué le llamas ciencia neoliberal si efectivamente yo concuerdo contigo que el capitalismo es un proceso y que la temporalidad no puede, la temporalidad del problema social que tú estás exponiéndonos, no puede circunscribirse o no debería circunscribirse al neoliberalismo, ¿no? Sino al desarrollo capitalista. Pero lo que no entiendo, lo que me chirrea un poco es por qué le llama ciencia neoliberal. En realidad es en ese sentido, era mi participación. Ok, a ver, la ciencia neoliberal es una ciencia capitalista. Como toda ciencia capitalista, sirve para la explotación de plusvalor y sirve para la obtención de recursos naturales, para la generación de mercancías y servicios que impulsen o favorezcan los procesos de valorización de valor, ¿no? Pero la ciencia neoliberal, además de tener este sesgo capitalista o esta característica capitalista, tiene una segunda característica, que es una ciencia neoliberal. Y el neoliberalismo, aunque forma parte de este proceso de larga duración que es el desarrollo capitalista, es una forma particular y concreta del desarrollo capitalista, que en el caso de México lo podemos ver desde el sexenio de Miguel de la Madrid ya en su forma general, ¿no? Si vamos en Latinoamérica, tenemos que ver desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, ¿no? Si lo vemos ya en términos del desarrollo del capitalismo contemporáneo, la crisis de los 70 sí marca la necesidad de la burguesía internacional hegemonizada por los grupos de capital petroleros de Estados Unidos por imponer una nueva política de acumulación de capital, ¿no? Que es el neoliberalismo. De allí que en México, a partir de la década de los 80 hasta 2018, se privilegió el desarrollo de una ciencia capitalista de corte neoliberal, es decir, que solamente sirviera no para el desarrollo del capitalismo en general, sino para el desarrollo de un sector de la burguesía, la cual, curiosamente, no era la burguesía nacional. Durante el capitalismo, la burguesía nacional se le despojó de los propios medios de producción, ¿no? Digamos que el ladrón que roba al ladrón, ¿no? La burguesía norteamericana, la burguesía transnacional, despojó a la burguesía mexicana de los medios sociales de producción, reduciéndolos a la figura de terratenientes. Vean ustedes una radiografía de quiénes son los burgueses mexicanos. Todos son terratenientes. No hay una burguesía de alto valor tecnológico, no hay un Tesla, no hay un Bill Gates mexicano, ¿no? Con ese nivel de desarrollo tecnológico. Lo que hay son pues propietarios de tierra, los grandes agroindustriales, Slim con sus procesos de comercialización, de las carreteras, de Cemex, que son procesos, si bien que tienen algo de corte industrial, sobre todo se basa como Grupo México, en actividades que tienen que ver con la renta de la tierra, ¿no?
En ese sentido, hablar de ciencia neoliberal es hablar de este tipo de ciencia particular que sí tiene un principio y que, como digo, no es que en 2018, el 1 de diciembre, cuando el presidente se para frente al Congreso y dice empieza el fin del neoliberalismo, en ese momento la ciencia neoliberal deja de existir. Ha sido un proceso y como todo proceso histórico tiene contradicciones, tiene tendencias, tiene contrarrestos, ¿no? Pero vamos avanzando como país en la constitución de una ciencia y eso es, digamos, como el objetivo de aludir a esta temática de una ciencia digna y con responsabilidad socioambiental. Es, digamos, la arenga que se le hace a toda la academia por sumarse a esta necesidad, no de la cuarta transformación, sino de la población mexicana, por tener una ciencia que acompañe a los movimientos sociales, que dejen de ser instrumentos de estos grupos de capital beneficiados durante el neoliberalismo y que comiencen a ser espacios de acompañamiento de la población, ¿no? Ahora, acerca pues la segunda pregunta, ¿no? Que igual está basada por una afirmación que vale la pena desmentir o desarticular. Dices que el concepto de subvención real del consumo bajo el capital que yo aludí no es de Jorge Veraza. Bueno, allí creo que hay que revisar las fuentes con las cuales estás partiendo para esa afirmación, porque es Jorge Veraza quien acuña ese término desde la década de los 70 para aludir precisamente a la complicación que ha tenido la subsunción real del proceso de trabajo en el capitalismo contemporáneo, primero criticando a Georges Bataille y posteriormente criticando todas las teorías del imperialismo y con los múltiples desarrollos. Entonces es un concepto que acuña el marxista mexicano Jorge Veraza, ¿no? Por último, de la cuarta transformación, pues hablas de los fracasos. Híjole, yo ahí me parece a mí muy aventurado hablar de fracasos cuando los procesos históricos están abiertos todavía, ¿no? Hablaría de contradicciones, hablaría de contradicciones o desarrollos contradictorios de la propia política de la cuarta transformación. A veces acierta, a veces no, a veces puede, a veces no, a veces quiere, a veces no quiere, pero son procesos, ¿no? Todavía no hay un resultado como para hablar de un fracaso, ¿no? Lo que sí es importante reconocer los intentos de generar condiciones de transición, que si la transición se logra, no lo sabemos. Todavía está la moneda al aire. Que si la transición va a continuar, no lo sabemos. A cómo está el panorama, pareciera que va a entrar en una fase de desaceleración la transición, ¿no? Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, ¿no? En caso de que gane las elecciones. Pero lo que sí tenemos son intentos del Estado mexicano, primero, por reconstituirse soberanamente, ¿no? Que es muy importante de reconocer y que creo que puede ser uno de los varios puntos de acuerdo que puede haber entre la sociedad y el Estado, ¿no? La sociedad mexicana y el Estado, que es necesitamos una soberanía nacional, ¿no? Y que en estos intentos de construcción de una soberanía nacional, pues ha intentado con la correlación de fuerzas que hay al interior del Estado, con la propia correlación de fuerzas en la lucha de clases y en la correlación de fuerzas de México en el entramado geopolítico del mercado mundial, con la propia crisis de hegemonía de Estados Unidos, vemos cómo ha avanzado en diferentes frentes, de manera contradictoria. Ha avanzado así en contra del glifosato, ha avanzado así en contra de la importación de maíz transgénico, a veces reculando, a veces avanzando más, negociando, ¿no? Como es un acto de política, hay que negociar, no hay que imponer, es un acto de negociación, no perdiendo de vista que el gobierno de la 4T no es un gobierno proletario, es un gobierno capitalista, entonces busca generar condiciones para el desarrollo capitalista que a su vez se traduzca en ciertas condiciones de florecimiento humano que durante el neoliberalismo fueron negadas para la población mexicana. Y que bueno, está el tema del glifosato, de las mineras, que ha intentado negociar con los grandes grupos de capital, con toda la fuerza política que estos grupos tienen al interior del Estado mexicano. Han intentado no dar más concesiones, se han avanzado en algunos casos en retirar concesiones escuchando a las comunidades, ¿no? De manera muy contradictoria, no de manera general o no como uno esperaría.
¿no? Digamos que el Andrés Manuel que ven la derecha o el Andrés Manuel que ven los neozapatistas no es el Andrés Manuel que existe, desafortunadamente. Ojalá se pareciera más a ese Andrés Manuel que ellos ven, pero digamos tenemos un actor político muy contradictorio como todos los actores políticos y un actor político que avanza con las condiciones de posibilidad real que tiene México, ¿no? Pueden decir, pero ¿cómo Andrés Manuel se dice que construye la soberanía nacional si no renuncia al TEMEC? ¿Puede México salirse del TEMEC? ¿Qué implicaciones económicas tendría para el país una ruptura con el principal socio comercial que tenía, que era Estados Unidos? No, es que Andrés Manuel sigue rescatando Pemex y no está llevando a cabo la urgente transición energética, ¿no? Diría los ODS y diría Soros y Greta Thunberg y todos los ecologistas ahí que hablan de la urgente transición energética. ¿Qué pasaría a México en términos económicos si no se rescata Pemex? ¿De dónde se sacarían los recursos económicos para toda la justicia social que se le debía al pueblo de México, ¿no? Claro, es favorable que sería deseable que México dejase de funcionar con tecnología fósil, pero no existen condiciones de posibilidad para ello. La política no es el terreno de lo deseable, es el terreno de lo posible, ¿no? Entonces, el proyecto actual va avanzando conforme a lo posible, a lo que se puede hacer, no a lo que se desea hacer, ¿no? Y hay que tener cuidado, sobre todo cuando se alude a este último tema de los combustibles fósiles y la urgente transición energética, porque sin saberlo, sin darnos cuenta, quedamos presos de discursos globalistas como el discurso de la Agenda 2030. Quien está detrás no es la ONU como esta institución de representación plural y democrática de las Naciones Unidas. Hay grandes fundaciones farmacéuticas, hay grandes fundaciones como la de Gates, la de Bill y Melinda Gates, ¿no? Que están detrás de la OMS, que están detrás de la ONU, ¿no? Promoviendo, por ejemplo, que ahora, vean nada más, vean el argumento de los ODS, a ver si les suena con este otro argumento de Gates. Hay que mejorar hay que disminuir el consumo de productos industrializados, sobre todo aquellos centrados en consumir grandes cantidades de productos de origen animal, principalmente de reses, ¿no? Porque las reses producen metano y el metano es un gas de efecto invernadero que produce el calentamiento global, el alarmante calentamiento global, ¿no? Bueno, esto invita a que los ganaderos que se dedican a la producción de estos animales pues tengan que vender sus tierras y nada más y nada menos se las venden a uno de los mayores terratenientes que existen actualmente a nivel global, que es Bill Gates, ¿no? Bill Gates actualmente es uno de los poseedores de tierra, de los acaparadores de tierra a nivel global con mayor número de hectáreas en su bolsillo, ¿no? Que hay otra discusión de hasta dónde la inteligencia artificial pues es un alto desarrollo tecnológico o en realidad es una esquilma de los terratenientes a los grandes grupos de capital, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le conviene al discurso ambientalista es salirse de estos terrenos tan sinuosos y pantanosos como son los intereses geopolíticos de los ODS, los intereses geopolíticos del discurso del cambio climático antropogénico por CO2, ¿no? Y pues hay que ir a algo que sí es real, que es la destrucción del ambiente por los procesos contaminantes, ¿no? Por las diversas actividades de la industria, la agroindustria. Eso sí es real, es palpable. Tú puedes ver directamente cómo la industria, la agroindustria, las mineras sobreexplotan y contaminan al ambiente. En torno a eso, las comunidades pueden organizarse, la academia puede acompañar a las comunidades en su lucha en contra del capital, ¿no? Hay que recordar que la lucha en favor del ambiente no es una lucha en contra del desarrollo antropocéntrico de la sociedad, no es una lucha en contra del desarrollo antropogénico, es una lucha de clases, es una lucha en contra del capital, no es una lucha en contra del CO2, es una lucha en contra del capital. Eso hay que mencionarlo en cada escenario, en cada frente de lucha. Hay que recordar que la lucha ambiental es una lucha de clases, es una lucha
en contra de la burguesía, en contra de los capitalistas, ¿no? Hay que ponerle nombres y apellidos a las luchas ambientales, ¿no? Yo, en lo particular, ya no me asumo como un ecologista que lucha en contra del CO2, ¿no? Yo ya le puse nombres y apellidos, es una lucha ecologista en contra de la dictadura del capital. Pues creo que así podría contestar a tus comentarios, no sé que prosiga. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Al parecer ya estamos allí sobre el tiempo, entonces voy a recoger las siguientes participaciones juntas, pidiéndoles de favor que sean breves, y ya igual, José Manuel, si tienes algún comentario breve sobre las participaciones, ya voy a recoger, digamos, unas 3 que son las que quieran, y luego ya nos contesta de manera breve, a ver si lo podemos hacer. Le doy la palabra a Víctor. Víctor, ¿una duda? Sí, muchas gracias, Gama. Bueno, sí, doctor José Manuel. Sobre el tema muy específico que se hablaba, que es la cuestión de la contaminación. Bueno, sabemos que las mineras hay lugares que ya hay aguas que no son posibles ni siquiera de ser usadas para nada, ¿no? O sea, aquí en Zacatecas hay alguna zona, alguna vez vi una foto de Peñoles, donde hay una zona que dice, esta agua no es usable para el ser humano. Pero también viene esta parte de lo que fue la cuestión de las grasas y los azúcares, que implicó una política que yo creo que fue muy buena en el sentido de hacer más evidente qué comemos, ¿no? Y que al final también impacta a nivel de enfermedad. Entonces, con esos dos elementos, mi pregunta es, si basta con una modificación política honesta, o cómo le hacemos, porque muchas veces lo que necesitamos es una modificación política, pero también necesitamos una modificación técnica y una modificación, sí, o sea, es como multifactorial, o sea, es política, es técnica y es ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo irle haciendo para, por ejemplo, y esto solamente lo pongo como un ejemplo, disminuir los consumos de azúcares, que son los que nos dan los principales factores de diabetes? Ahora, el problema es, no solamente es que haya mucho azúcar, sino que hay unos tipos de azúcar, que es como la glucosa y otras que además que entran en la sangre de forma más directa, ¿no? Y ahí tiene que ver la industria. Entonces, ¿cómo se le hace, o cuál es la vía que pudiera hacerse para precisamente ir mejorando esta situación de morbilidad, ¿no? Sí, Gracias. gracias, Víctor. Al parecer ya no hay ninguna participación. Te felicitan, José Manuel, por tu gran ponencia. Y pues ya nomás, digamos, para concluir, yo igual quisiera hacerte una pequeña así, observación. ¿Tú consideras que esta fisura metabólica de la que nos hablas aumentará, o hay una posibilidad de que se estanque en un momento, y que esta fisura metabólica, si es lo mismo en países, digamos, que están en vías de desarrollo, o aquellos países que tienen un marco jurídico más estricto? Y nada más en cuanto a que no sé si se esté condenado a llegar tarde al diagnóstico, digamos, porque las enfermedades físicas no se dejan sentir al momento, sino que transcurren algunos años para que se den esos efectos. Entonces, no sé si esté condenado el diagnóstico a llegar tarde, después de cuando el proyecto ya ha tenido unos 10 años. Y serían todas, no sé si hay alguna otra. Espero no estar omitiendo a nadie, y esperaríamos tus últimas observaciones, José Manuel, y pues hay varias felicitaciones. Gracias. Al parecer tu micrófono, José Manuel. Ok, sí, gracias. Les agradecía a Víctor y a Gama por sus preguntas o comentarios. Trataré de ser breve para no extender más del tiempo. La política del consumo de azúcar
que viene acompañado también de una política de alimentos ultraprocesados en general, ¿no? Son productos que más que nutrientes funcionan a manera de antinutrientes, en tanto que son un factor no de producción de salud, sino de producción de enfermedades. Creo que tiene que pasar por estos niveles que el propio Víctor aludió, ¿no? Primero, una modificación política. Tiene que haber una legislación a favor de los consumidores que informe a los consumidores de los graves riesgos que para su salud tiene el consumo de tales productos. Por ejemplo, en los sellos que dio la Secretaría de Salud en años recientes, donde se dice que tal o cual producto es de alto consumo de grasas, de azúcares, de harinas refinadas o de calorías, esa no era la propuesta original de la bancada de Morena, del secretario de Salud Alcocer, para la modificación de estos alimentos. La propuesta en concreto era que además de tener estas leyendas, se pusiera una advertencia de el consumo de este producto está asociado con padecimientos como obesidad, cáncer y diabetes. De allí, cuando la gente lee un producto y dice alto contenido de grasas trans, pues yo no sé qué son grasas trans, yo no sé qué tanto es alto consumo de azúcares, ¿no? Pero si me dicen el consumo de este producto me puede dar cáncer, pues ya es una razón de más para mí como consumidor para no adquirir ese producto, ¿no? Lo cual pues lleva un tiempo revertir tanto la manipulación mercadológica que nos han hecho las marcas para consumir sus productos, pero también la dependencia física, la dependencia química, emocional que tenemos a esos productos, ¿no? Es un proceso, nuevamente aludiendo a esta característica procesual, ¿no? Lo cual tiene que ir acompañado de una modificación técnica y científica en la producción de estos alimentos, ¿no? Que el propio capital ya se está dando cuenta del grave problema en el que él mismo se metió, como siempre se mete el capital, por ejemplo, con las grandes crisis que él mismo produce, ¿no? Se está dando cuenta que la población que necesita para explotarle plusvalor es una población que está muriendo, es una población que está enfermando, que no puede ir a ser explotada. Esto en un marco de un ambiente del cual el capital ya no puede el mismo echar mano para producir, entonces empieza a transitar a otro tipo de fuerzas productivas para generar nuevos espacios de acumulación de capital, como por ejemplo toda la rama que implica los productos orgánicos, ¿no? Tenemos ya empresas capitalistas como Lala, que está produciendo orgánicos, ¿no? Y así muchas otras que ya son empresas capitalistas, ¿no? No emprendimientos, sino empresas, grandes industrias capitalistas que ven en lo orgánico una rama muy importante de acumulación de capital y por lo tanto lo están volviendo objeto de su valorización, ¿no? De allí también pasa por reconocer que si bien el papel de la alimentación en la producción de enfermedades es crucial, es central, otro factor de este núcleo socioambiental de la producción de enfermedades es precisamente el factor de contaminación. Conforme el capital vaya regulándose a sí mismo en sus prácticas contaminantes, las tasas de incidencia epidemiológica también tendrán que verse modificadas, ¿no? Ahora, cuando se habló de la fisura metabólica, hacia dónde va o cuáles son sus caminos, pues yo creo que hay que aludir a esta disyuntiva histórica del capital, ¿no? Un poco a lo que Luis Arizmendi refería en su célebre artículo sobre la crisis ambiental mundializada, publicada en la revista Mundo Siglo XXI. Él aludía a las disyuntivas históricas que tenía el capital y que siguen vigentes hoy en día. Primero, el capitalismo está en la primera disyuntiva de seguir un desarrollo capitalista basado en la tecnología capitalista nociva, basado en la producción de valores de uso nocivos, basado en esa subsunción real del consumo específicamente nociva, ¿no? Y entonces agudizar la crisis de la salud, agudizar la crisis ambiental y que esto tenga las consecuencias civilizatorias más cercanas a una barbarie, ¿no? Que incluso puede ir acompañado del resurgimiento de un neofascismo que recrudezca aún más la violencia sistemática que llevaron a cabo los grupos de capital y terratenientes durante el neoliberalismo. O, por otro lado, el capital puede optar
por otro tipo de desarrollo tecnológico basado en la sustentabilidad ambiental, en crear espacios de menos tasas de consumo de recursos naturales, de menos tasas de contaminación de la naturaleza, generar tecnología para reparar estos daños ambientales, ¿no? Que implicaría nuevos espacios de acumulación de capital y por lo tanto nuevos espacios de valorización de valor, de explotación de plusvalor, ¿no? Pero, digamos, tendríamos una era ecológica del desarrollo capitalista basado en las fuerzas productivas técnicas capitalistas que no fuesen ambientalmente nocivas, ¿no? Pero, por otro lado, del otro lado de la disyuntiva está el que, aprovechando la posibilidad de que el capitalismo pueda desarrollar su beta ecológica y entonces detener la producción de territorios enfermados y por ende reducir la tasa también de cuerpos enfermados, ¿no? Las comunidades proletarizadas por este desarrollo que tendría el capitalismo podría tener mejores condiciones para su constitución como sujeto histórico revolucionario y avanzar hacia la construcción de movimientos transcapitalistas, ¿no? Aquí la humanidad tendría entonces como otra disyuntiva histórica el horizonte de construcción posible y cada vez más urgente y deseable de construcción de otra forma civilizatoria diferente al capitalismo, ¿no? Lo cual tendría que seguir su etapa de transición, para lo cual la toma del Estado es estratégica, la participación del Estado es estratégica, ¿no? De allí que la nueva vuelta de gobiernos progresistas en América Latina puede impulsar para adelantar el reloj de la historia, ¿no? Volverlo a poner por lo menos al tiempo en el que tendría que ir la historia latinoamericana, en la propia historia del desarrollo capitalista, una vez que el neoliberalismo no solamente representó un retroceso en el desarrollo y florecimiento de la humanidad y su relación con la naturaleza, sino también implicó un propio retroceso en el desarrollo histórico capitalista. De allí que cuando, derivado de esta nueva vuelta de los gobiernos progresistas, hay un desencanto con la telenovela llamado neoliberalismo y hay un despertar de esta larga noche en la que fue sumergida la humanidad, se puede aprovechar como el movimiento proletario internacional, la población proletarizada puede aprovechar esta coyuntura para generar espacios de diálogo, espacios de reencuentro, espacios políticos de conexión de sus luchas e ir avanzando en estas luchas en contra de la gran dictadura del capital que sigue vigente. El capitalismo no está en crisis, el capitalismo tiene una vigencia histórica, el capitalismo está en auge, está en desarrollo, por lo tanto, la lucha de clases está vigente, la lucha de clases está en auge, está en desarrollo. Nada más que durante 35 años o más, por ponerle fechas, tuvimos un referee de la batalla un poco amañado, un poco, digamos, comprado, ¿no? Ahora pareciera que el árbitro a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, pues empieza a hacer su papel de referee, que es el Estado, ¿no? Aprovechar esa coyuntura para levantarnos de la lona y comenzar a dar una lucha de pie en contra del capital. Muchas gracias, José Manuel. Fue una excelente charla y ahí quedan los lazos de comunicación para los compañeros que estén abordando tus temas. Igual si te consultan por una literatura que nos puedas dar una orientación, ahí quedan los lazos. Y pues muchas gracias y muchas gracias sobre todo a la audiencia. Ahí felicitaciones y la verdad, esperemos no sea la última vez que nos apoyas con tus investigaciones. Muchas gracias, José Manuel, y pues saludos y buenas tardes a todos. Saludos, compañeros. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mónica.